Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por venir a esta cita con 8 amigos de Bajamares. Algunos de nosotros incluso no solo amigo de Bajamares, sino también amigo de Antonio Tocornal. Me ha tocado a mí el papel de moderador. Yo soy Vicente Marco, escritor de novela, cuentos, teatro, profesor de escritura creativa. Y bueno, moderar, no he moderado nunca nada, pero bueno, vamos a ver si consigo no liarme. Y para ello hemos establecido un riguroso orden de participación de cada uno de los 8 amigos con intervenciones de 5 a 7 minutos. Al final de cada una de esas intervenciones habrá una pregunta que hará cada uno de los amigos a Antonio, y que Antonio responderá sobre el libro, o sobre él, o sobre el proceso de creación, o sobre lo que sea. Una cosa os tengo que decir, y es que la sesión se está grabando. Si alguno no quiere salir, pues que apague la cámara, que se tape la cara, pero que la vamos a grabar porque yo creo que hay gente que la quiere ver y que no ha podido asistir. Además, también nos parece más operativo que los micrófonos estén silenciados, más que nada para que no entren ruidos exteriores del perro, la moto y todas estas cosas que entran siempre y que pues la verdad es que dificultan bastante las intervenciones. Si alguien quiere hacer preguntas, lo ideal es que me las vaya remitiendo a mí por el chat privado, el chat ese que tenéis ahí abajo, y al final yo las filtraré y cuando terminen todas las intervenciones, pues las que no se hayan respondido a lo largo de las intervenciones las formularé a Antonio. Así que bueno, pues si queréis, pues para abrir boca y ya situarnos, voy a empezar leyendo la síntesis de contrapartida de Bajamares. Todo esto todavía no me cuenta en los 5 minutos, ¿eh? Bien. Roque Espino es un pequeño islote deshabitado, rodeado de bajíos y de farallones, como agujas que aparecen y desaparecen con las mareas. La navegación por sus aguas es una trampa mortal en la que han zozobrado muchas embarcaciones. El islote necesita de un farero para prevenir los naufragios, pero nadie quiere este trabajo. En el Roque solo hay arena y rocas, lagartos, el cementerio donde se han ido enterrando los marineros muertos que a lo largo de la historia han ido dejando las bajamares y soledad. Un joven decide solicitar el puesto y pasa allí toda su vida sin volver jamás a tierra firme. Solo se relaciona con el barquero que le trae las provisiones y con su otro yo, que descubre o que intuye en su interior. Para no perder el lenguaje, encarga a tierra firme un gran diccionario enciclopédico ilustrado cuyos tomos estudia durante toda su vida. La enciclopedia es su único vínculo con el resto del mundo. Por favor, no sé si ahí por ahí se oye un ruido de fondo, no sé si lo oís todos o lo oigo yo solo, pero a ver si podéis silenciaros todos los micrófonos y si no os tengo que silenciar yo, ¿vale? Os voy a silenciar ahí poquito a poco. Si os podéis silenciar vosotros, lo haremos todo mucho más rápido, porque hay alguien que está por ahí hablando. Perdón. Bueno, yo creo que ya estamos todos silenciados. Bien, lo dicho, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna pregunta que queráis hacer, la remitís al chat, que veréis que ahí abajo tenéis un chat, buscáis Vicente Marco y nada, pues si al final se nos ha contestado, la responderemos. Y ahora, pues como tenemos que ser prácticos por esto del tiempo, yo voy a dar un decálogo, no me gustan los decálogos, pero voy a dar un decálogo de razones por las que yo pienso que hay que leer Bajamares. Unas pocas, de las tantas como hay y que seguro que comentan el resto de compañeros y de amigos de Bajamares. Bien, yo creo que la primera razón es, aparte de las que ellos comenten, es que la avala el jurado del premio de novela corta de Diputación de Córdoba. Uno de esos premios que no es uno de esos premios. Y también la avala a su autor, que no por casualidad es uno de los escritores más galardonados de la actualidad. De esos premios, no de esos premios.
Para quien no lo conozca y ande un poco despistado, Antonio Tocornal es un escritor gaditano que cursó estudios de Bellas Artes y estuvo 7 años viviendo en París antes de recalar definitivamente en Mallorca. Sus relatos cortos han sido galardonados en numerosos y prestigiosos certámenes, ha publicado 3 novelas y recientemente saldrá al mercado la cuarta, no porque comercialmente interese que salga ahora, sino porque le ha sido concedido, como no, el Premio Valencia de Narrativa en 2020 con la novela 800 rayas de tiza. La segunda razón que quería dar es porque si cogéis el libro y leéis el prólogo de Nadal Suau, pues no podréis sustraeros a la lectura y acabaréis irremediablemente abocados a sus páginas, así que ya es mejor que toméis la decisión ya. Hay una tercera razón, que es que se trata de una novela aquí dentro de Bajamares, una novela en la que vais a encontrar principalmente a su autor, a Tocornal en estado puro, a su manera de narrar esos mundos interiores del farero, a su poesía. En realidad, a ese farero no le hace falta nada más que vuestra compañía, la del lector que le dé vida, esto que decía Umbral, ¿no? De que el libro solo es el pentagrama del área que ha de cantar el lector. Hay una razón que a mí me ha impulsado mucho, que me ha atrapado mucho, que es el humor de la novela, el humor que encierran estas páginas y que te hacen leerla en muchas ocasiones con una sonrisa. Yo leí toda la novela pues con esa sensación de confort que te provocaba y no es una novela, es una novela dura, pero todo el tiempo con esa sonrisa dibujada ahí en los labios, porque yo considero que el humor es en los tiempos, no por los tiempos que corren ni nada, ni nada de eso, sino porque creo que el humor es la principal característica que nos une, ¿no? Yo creo en esto de la afinidad del humor y aquí hay mucho humor muy particular también de Antonio aquí dentro. Y para los que les guste la acción, es una novela que, a pesar de que transcurre todo el tiempo ahí en el islote, es una novela en la que la trama no se detiene, la acción continúa todo el tiempo y uno la puede leer también con la avidez como si fuera una novela de estas novelas en las que donde predomina la acción. Aquí yo creo que predomina principalmente la emoción, pero la acción no se detiene nunca. La sexta razón es que Tocornal dio con algo que buscamos mucho los escritores cuando escribimos, la joya, ¿no? Que es esa voz necesaria para contar la historia que queremos contar y que en este caso es fundamentalmente una voz de narrador en primera persona. Hoy encontrar esa voz, como decía, eso ya es mucho. Él además introduce una serie de cambios ordenados del punto de vista para narrar desde otras posiciones en una mezcla que aun siendo de géneros heterogéneos nos da una visión global del mundo de ese farero. La séptima razón es por la minuciosa exploración de los objetos. Los objetos de Bajamares hablan, seducen, transmiten emociones y claro, conforman no solo la ambientación de la obra, sino yo creo que se convierten en personajes propios de la novela. También porque es un tratado de soledad, esa soledad en la que o a la que especialmente los escritores nos vemos inmersos. Y algo que me encantó es lo de las oportunidades latentes. Esas oportunidades latentes que atrapan más cuando se quedan solo en oportunidades y no cuando ya has satisfecho las necesidades. Y la novena razón es que creo que es un ejercicio de autoinvención. Y aquí es la pregunta que te quiero hacer, Antonio. ¿Tú has sentido alguna vez la agria percepción de crear algo que ya has creado? Eso de levantarte por la mañana y decir, joder, si es que siempre escribo igual. ¿Has tenido tú esa sensación? Bueno, ahora te contesto, pero primero déjame que dé las gracias, ¿no?, a todos los que se han conectado. No sé si hay alguien más esperando para que le des entrada. Bueno, darte las gracias a ti por la hospitalidad y por hacer de maestro de ceremonias. Recuerdo la mesa redonda tan divertida que hicimos en Valencia juntos. Gracias a Mónica. También recuerdo la comida que compartimos en Bilbao, interminable, como solo puede ser en las de Bilbao.
A José Vicente compartimos en Granada una conferencia a 4 manos y una presentación de un libro. A Pedro también compartimos una cena memorable en Portillo, en Valladolid, acompañado de un par de buenos amigos. A Román y a Josep, que nos vemos en Mallorca a menudo. Y a Eloy y a Rosa, que a pesar de que hemos hecho cosas por internet, nunca habíamos tenido la ocasión de vernos. Yo cuando empecé a escribir hace 10 años, nunca imaginé que un libro mío pudiese reunir a gente tan grande y a la que tanto admiro, ¿no? Y además todos contestáis a mi invitación y la aceptasteis sin dudar ni un solo segundo. Cualquiera de vosotros solo sería el presentador ideal para cualquier escritor. O sea que tenerlos a todos juntos es un privilegio. Entonces, si muero joven y tenéis la tentación de hacerme un homenaje, ya no hace falta, ya me doy por homenajeado. Y me preguntabas si a Te veces tengo... preguntaba si te acuerdas. Sí, si a Ah, veces vale. tengo la sensación de escribir algo que ya he creado antes, ¿no? Bien, yo suelo escribir, como tú sabes, bastante a ciegas, guiado un poco, sobre todo por intuiciones. A veces me ha pasado, pero pocas, porque cuando me doy cuenta lo que hago es coger otro camino y buscar otra vía. De todas maneras, en la novela anterior, La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, en esta novela se narraba una acción que duraba 12 horas, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, y había 25 o 30 personajes. Y en esta he hecho todo lo contrario. He hecho una acción, bueno, he narrado una acción con un solo personaje que prácticamente no interactúa con otros, porque no hay otros, o hay un par de secundarios que apenas pasan por allí, y la acción dura toda la vida, dura 60 años. O sea que es todo lo contrario. Yo creo que, mira, hay un cuento mío que se llama Cara de mujer con 3 ojos, que lo explica muy bien. Ese cuento es el monólogo interior de un pintor que un día, borracho, pinta un cuadro de una mujer y le pinta 3 ojos. Llega el galerista a su estudio, le gusta ese lienzo más que los demás, así que lo escoge para ponerlo en el centro de la exposición que preparan. Y le da mucho protagonismo a ese cuadro. Entonces es un éxito. Ese cuadro se vende enseguida a una buena colección, aparece en todos los periódicos y de pronto hay un montón, hay una lista de espera de clientes que quieren un cuadro de una cara de mujer con 3 ojos. Los demás que pinta no le interesa a nadie. Así que, bueno, este hombre que necesita el dinero, lógicamente, pues se dedica a pintar caras de mujeres con 3 ojos y al final de su vida es un pintor inmensamente rico, pero inmensamente desgraciado, porque lo único que ha hecho en su vida es copiarse a sí mismo. Creo que te he contestado, si te parece. Sí, me has contestado, claro que me has contestado, ¿no? Al final hay que distinguir entre arte y oficio, ¿no? Yo creo que es la diferencia fundamental. Bien, y la décima razón, pues yo creo que es mejor que la sigan el resto de amigos, ¿no? Y voy a empezar con José María Nadal Suau, que es crítico literario y profesor de la Universidad de Baleares, profesor de literatura de la Universidad de Les Illes Balears, escritor y crítico literario de la revista Cultural y al que muchos conoceréis. Así que, José María, tu turno. ¿Me oís, verdad? ¿Eh? ¿Me oís, verdad? Te oímos lejos. Sí. A ver, voy a acercarme. Ahora, Bien, bien. más o menos. Bien. Yo voy a ser breve. Tenemos que hacerlo todos, evidentemente. Pero aquí ocurren 2 cosas. La primera es que este martes tengo la suerte de repetir con Gabriel Bertotti Palma. Le volveremos a presentar el libro. Y bueno, algo de pólvora tengo que guardarme para ese momento. Pero, la segunda razón es que, como se ha comentado ya, yo he tenido la suerte inmensa de escribir el prólogo de Bajamares. Con lo cual, una parte de lo que pueda decir está dicho ahí, solo una parte, y además eso me obliga a empezar
agradeciendo a Antonio su generosidad. Y digo bien, si uno ha escrito algún libro en su vida, pues se hará cargo de lo mucho que cuesta poner tu obra en manos o en la pluma de otro para que lo acompañe en un mismo volumen, ¿no? Es una muestra de confianza y de generosidad por parte del autor enorme. Y además me consta que Antonio lo hizo muy a conciencia y muy convencido de que yo tenía que ser quien acompañara a su novela o texto, ¿no? Entonces, lo primero es agradecer enormemente a Antonio esa confianza. Una décima razón por la que podríamos leer Bajamares es que es difícil encontrar un libro en el que estilo, atmósfera e idea, o ideas, si queréis, se hermanen del modo en que ocurren Bajamares. Se ha hablado de la distinción entre arte y artesanía. Es curioso ver cómo Bajamares es el libro de un artesano en parte, quiero decir, es un libro de alguien que maneja con muchísima exactitud todos los mecanismos de la narración, y eso está ahí, funciona casi, bueno, el tópico dice como un reloj, ¿no? Bueno, pues eso, como un reloj, sea como sea que funcionen los relojes, que no lo sé en realidad. Pero además parece un libro tocado por, bueno, especialmente tocado por el misterio, ¿no? De tal modo que a medida que avanzas en él, cada elemento que rodea a nuestro protagonista, ahí en Roquespino, en esta isla pequeña, minúscula, con un faro y con una serie de elementos de la naturaleza y de la civilización, pero de una civilización que se percibe lejana y que llega pues, de una forma muy fragmentaria, pues todos esos elementos van configurando lo que mi maestro Cristóbal Serra habría llamado un diario de signos. Y no cito a Cristóbal Serra por casualidad o porque sí, lo cito en primer lugar porque una cita suya abre, junto a otras dos, Bajamares. Y en segundo lugar porque para mí era inevitable recordar un poco a Cristóbal mientras leía este libro. Precisamente por esa naturaleza de los objetos, ¿verdad? De cómo los objetos se convierten en elementos de una gramática que construye una idea. Y esa idea es, o ese gran asunto, es la muerte y el paso del tiempo. La muerte y qué hacemos antes de que esa muerte llegue. Que eso luego después lo podemos deshilachar en la identidad individual, la soledad, el silencio. Pero yo creo que sobre todo Antonio lo que intenta es capturar la sensación de paso del tiempo y hacerse la gran pregunta sobre en qué consiste estar aquí durante un tiempo que inevitablemente se cierra, ¿no? Entonces, el uso que él hace de la metáfora, por un lado, y por otro, de los elementos tangibles que se va encontrando el protagonista y los otros personajes, me parece extraordinario. Y no solo me parece extraordinario, que eso simplemente es un calificativo, es una cosa así, bueno, pues muy positiva, pero nada más, sino que además me parece que es muy, ¿cómo diría? No sé decir muy pictórico, pero en fin, es muy visual. Es muy visual. Eso puede tener que ver con la condición o con la experiencia artística de Antonio, pero creo que tiene que ver también con lo cinematográfico. Eso es algo que yo más o menos había pensado, y de hecho en el prólogo, de una forma quizás un poco forzada, pero consciente, pues yo menciono a David Lynch, pero luego en una conversación con Antonio apareció un nombre, aquí tenemos Bajamares, y conversando con Antonio apareció un nombre y entonces yo enseguida vinculé ese nombre a un título y a un concepto. El nombre es Andrei Tarkovsky y el concepto es el de esculpir en el tiempo. En el caso de Antonio o de Bajamares no es propiamente esculpir, o quizás sí, porque las letras no dejan de tener algo escultórico, ¿no? Pero pienso que hay mucho de cinematográfico en Bajamares y que hay mucho de Tarkovsky. Esto es un pase de gol para Antonio porque sé que contestará que sí, pero esta es mi pregunta, quisiera que desarrollara un poco la naturaleza de esta influencia, ¿no? Bueno, Josep, muchísimas gracias por tus palabras y por tu generosidad.
Yo sí que espero que mi novela haya aportado algo a tu prólogo. Y, en fin, todo el mundo sabe a estas alturas que mi formación y mis primeros años de profesión, después de acabar la carrera, pues las dediqué al arte contemporáneo. De hecho, está todo narrado en mi anterior novela publicada, que es La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, que es una novela autobiográfica que condensa en esas 12 horas pues, los 7 años que pasé en París haciendo el loco. Bien, durante toda esa época de formación y de profesión, me interesaron, lógicamente, el arte contemporáneo, pero me interesaron mucho también los lenguajes híbridos y sobre todo el arte conceptual, ¿no? A ver, yo era espectador de poesía visual y siempre estaba buscando nuevas formas de contar historias, aunque todavía tenían que pasar décadas para percibirme a mí mismo como escritor. Entonces, yo creo que es lógico, y tú lo has leído muy bien, es lógico que cuando alguien lee un texto mío en general, no solamente Bajamares, aunque tal vez Bajamares más, pero en general se perciba como algo muy visual, incluso cinematográfico. Yo recuerdo que en aquellos años, mediados de los 80, es cuando, bueno, aún viviendo en Sevilla, aún siendo estudiante, vi por primera vez una película de Tarkovsky, que fue, si no recuerdo mal fue Stalker, que luego he visto muchas veces. Curiosamente, Tarkovsky se ha convertido en un cineasta de culto, pero parece que no ha creado escuela ni ha tenido tantos seguidores, o al menos el mercado no le ha dejado la oportunidad a estos seguidores para que sus películas se vean. Yo creo que Tarkovsky era un artista total. Si hay algo que se le puede recriminar a Tarkovsky es que no supo explorar el lado del humor. Pero es verdad que era un artista total. Y esto que tú has visto, que tú has sabido leer tan bien, ¿no? Sobre cómo hacer metáforas y cómo hacer poesía con la ayuda de los objetos, era algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que he disfrutado muchísimo en sus películas, pero no solamente los objetos, sino también las luces, el empleo del tiempo, el empleo del silencio, las diferentes lecturas, y algo que yo exploro mucho también, que es la posibilidad. Menciono muchas veces la posibilidad dentro de mi novela. Los objetos son muy importantes. Yo recuerdo esos objetos sumergidos en el agua durante planos larguísimos en la película Stalker, y aquello era un verdadero poema. Y yo he intentado hacer algo parecido. Si recuerdas, o los que la hayáis leído, recordaréis objetos que son muy líricos en sí, como el ojo de cristal que aparece dentro del estómago de Homero, o las ballenas de madera que el guardafaros talla cada noche y donde graba una palabra que ha aprendido ese mismo día en el diccionario y las deja en la orilla para que la marea se la lleve, y cuando encuentre otras ballenas formen palabras que nadie va a poder leer. En fin, yo creo que hay la misma enciclopedia en sí como objeto, ¿no? Yo creo que hay una estética, más que narrativa, bueno, más que de trama, es una estética onírica que tiene mucho de películas como Nostalgia o como Stalker. Está muy bien visto. Es verdad que Tarkovsky es una referencia clara para haber escrito Bajamares. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bien, pues Josep, ya no tienes nada más que decir. Bueno, tienes mucho más que decir, pero ya con esto ya... Pasamos a Román, que después se tiene que marchar. Román Piña, profesor de lenguas clásicas, columnista de opinión, novelista y poeta, responsable de la revista trimestral La Bolsa de Pipas, dirige la editorial Sloper, también lo conoceréis muchos. Y Román, pues adelante, es tu turno. Muy bien, hola a todos. Me sorprendió muy gratamente Bajamares de Antonio Tocornal. No era cuestión de esperar demasiado de 230 páginas sobre la historia de un hombre solo, aislado en un faro toda su vida. ¿Cómo no iba a repetirse, a aburrirse el pobre y aburrirnos a nosotros? A su favor tenía esto,
era el arquetipo máximo del inadaptado. El único perfil de personaje que justifica la escritura de una pieza literaria. En su contra tenía todos los prejuicios. Me encontré un libro bien pensado, con una estructura eficaz de voces distintas que enganchaban mi interés y me divertían. Encontré sorpresas que no puedo destripar, pero que desmontaban ese miedo al aburrimiento. Sorpresas de argumento, pero más aún hallazgos de altura poética, de lenguaje y de fondo. Por mencionar uno, confieso que me ha dejado huella la higuera del farero pegada a la puerta de la casa Faro, el árbol de las novias. Creo que no podré volver a comerme un higo sin acordarme de Antonio Tocornal, y ya siento tener que ver su cara mientras combato la nostalgia de recuerdos más bien lúbricos. Por poner un pero y por probar que Antonio no me ha sobornado para intervenir en este encuentro, anotaría un momento de menores aciertos en el libro. El episodio de la ballena varada es muy fértil en su arranque, muy sugerente y aprovechable, pero es posible que nuestro farero empezase a ver 3 páginas después demasiadas cosas, en un inventario tan total de tradiciones literarias marinas que podría parecer impostado, de mimbres demasiado a la vista. El libro deja huella. Recuerdo haber pensado en algún momento no haber leído descripciones tan conseguidas del asco asociado a la podredumbre nunca. Por acabar, leo una de las líneas de entre las muchas que me hablan de un escritor con voz y sensibilidad propias. Brevemente, dice: dicen que no hay nada más triste que la tumba de un niño cuyo encargado de cuidarla ya hace tiempo que murió de viejo. Y ahora te hago la pregunta, Antonio. Estaba leyendo esta novela últimamente y me encontré un pequeño diálogo que dice así: el profesor ha tomado un par de vasos de ponche y se siente ocurrente. ¿Acaso no es lo mismo?, dice Horst. Yo no lo sé, dice el profesor, eso solo lo puedes saber tú. Yo siempre he supuesto que escribir un libro debía de ser algo extraño y terrible. ¿Por qué piensa eso? ¿No es así? Creo que sí, dice Horst. Creo que escribir novelas es un trabajo terrible, agotador y desquiciante. Pero eso casi nadie lo sabe. Así que la pregunta es, ¿qué opinas de esta opinión sobre lo terrible que es escribir novelas? Y añadiría una subpregunta que ¿es por eso que terminar de escribir una novela es algo tan liberador como introducirse en la vagina de la ballena? Muy bien, muchas gracias por tu intervención, divertidísima además. En cuanto a si escribir novelas es algo terrible, te contestaré con las palabras de Bolaño, que es una de mis referencias también. Bolaño decía que escribir no es normal, que lo normal es, que lo placentero y lo normal es leer. Y decía más, decía que lo elegante es leer y que escribir era un acto de masoquismo. Yo estoy de acuerdo parcialmente con Bolaño. Yo soy ante todo lector. No estoy del todo de acuerdo en que escribir sea un acto de masoquismo. Uno escribe, o al menos en mi caso, yo escribo porque no tengo más remedio o cuando no tengo más remedio. Hay muchos escritores que se sientan, y que lo dicen en todas las entrevistas, que se sientan delante del ordenador a las 8 de la mañana con una cafetera y no se levantan hasta la hora de comer. Yo solamente me siento en el ordenador cuando tengo algo que escribir. El resto del tiempo estoy haciendo otras cosas. Para mí escribir es como escribir un libro, sacar un libro es como poner un huevo. Una gallina cuando pone un huevo sabe que lo tiene dentro y cuando lo suelta pues se queda liberada, pero se queda vacía también. Lo que no entiendo muy bien es qué es ese huevo ni para qué sirve, pero eso es otro tema, ¿no? De hecho, yo me siento tan vacío cuando termino de escribir un libro que siempre pienso que va a ser el último. Y siempre me sorprendo cuando un tiempo más tarde resulta que
en algún sitio hay otro libro germinando dentro de mi cuerpo, ¿no? O dentro de mi mente. Por esa razón creo que no podría llevar el trabajo de un escritor de estos que tiene un contrato con editorial, que reciben un adelanto y tienen un plazo determinado para escribir un libro, porque la verdad es que no tengo ni idea de si voy a seguir escribiendo, si voy a volver a escribir un libro. Cada vez que he terminado uno me ha pasado. Estoy vacío. Ahora, felizmente, tengo uno en la recámara que va a salir dentro de 2 meses, pero que ya estaba escrito antes de Bajamares, y estoy con otro proyecto que llevo arrastrando desde el año 2012, y es uno de estos libros que nunca acaban. Pero yo te digo, sí, me siento vacío cada vez que termino un libro, pero muy tranquilo, como si hubiera soltado algo que tenía adentro que tenía que soltar, y por eso me sorprendo cada vez que hay uno nuevo. Muchas gracias. Bien, seguimos ahora con Rosa. Rosa García Gascó, actriz y escritora, devoradora feroz de narrativas varias. Ella misma se reconoce profe implacable, poeta naciente y titiritera de pro. Adelante, Rosa. Muchas gracias. Yo cuando tuve la suerte de que me cayera Bajamares en las manos, fue por un azar que podría no haber ocurrido, bueno, como todos los azares. Y es que lo recibí para elaborar la reseña que se publicó en Moon Magazine por encargo de Charo Cárdenas a principios de junio, ¿no? Entonces, digo que es un azar porque yo empecé en Moon Magazine como reseñadora de novela negra, con lo cual era bastante improbable terminar leyendo Bajamares, y desde luego fue una suerte, fue de rebote, una suerte, y además una suerte en todos los sentidos, en el sentido de azar y en el sentido de buena fortuna, que por cierto también me permite hoy el lujazo de estar aquí pasando el rato tan agradable con gente como vosotros, y el gusto de conocer a Antonio y oír por primera vez su voz, que no la conocía. Y bueno, cuando acepté la invitación, evidentemente volví a pensar en la reseña, y me volvieron a la cabeza dos conceptos que no se me van cada vez que pienso en Bajamares. Uno es la expresión esta tan poco optimista del poeta griego arcaico Teognis, que dice que es célebre por decir que lo mejor para el hombre es no haber nacido, y ya que ha nacido, pues que se muera cuanto antes, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con el final de Bajamares. Quienes lo han leído ya lo saben, desde luego, y quienes no lo hayan leído, pues que lo lean, no voy a decir más. Y la otra cosa que me ronda la cabeza siempre es el blues de Albert King, Born Under a Bad Sign, que es una referencia con la que empiezo la reseña precisamente en Moon Magazine, porque no paraba de pensar, madre mía, se publica justo antes de la publicación del estado de alarma. Caramba, qué mala pata, pobre Bajamares. Pero luego en realidad, pues pensaba, vamos a ver, el comienzo, el estreno de la novela es un premio, es el superpremio de la Diputación de Córdoba, que es verdad que no es un premio sonoro, no es uno de esos premios, es uno de los otros premios de los que se está llevando todos Antonio Tocornal, que anda por ahí partiendo la pana, no para de ganar. Y desde luego eso, además de ganar el premio de la Diputación de Córdoba, estaría en condiciones de ganar otros premios, incluso mucho más prestigiosos. Soy lectora voraz de casi todos los géneros, es verdad. Y leo casi todo, digo casi, claro, casi todo lo que me cae en las manos. Unas cosas pues las leo mejor y otras cosas las leo peor. Y puedo decir que es que, claro, lo que tiene Bajamares es que no hay obras así ya, quiero decir, ya no se escribe así. Puede que esté fuera incluso de un porcentaje minimísimo, de un 3% de toda la literatura que escritas o con novelas correctas que se publican en editoriales mayoritarias. Y desde luego yo no podría leerla en el metro, o podría leerla, pero siempre que leer sea pasar los ojos por encima de las líneas y ya está. No se puede disfrutar una novela como Bajamares así como así, si no se tienen todos los sentidos puestos en ella, precisamente porque es una obra que toca todos los sentidos, no toca solamente lo visual, lo cinematográfico, y
pues los colores, las texturas, sino también los aromas, los sonidos o bueno, el silencio del mar. Me quedo muy corta si me refiero a la perfección formal y descarnada de Bajamares. O sea, si hablo de una prosa que es a ratos fingidamente aséptica y otras desgarradora, sórdida y asfixiante, todo a la vez. Me sigo quedando corta si digo que es una obra que está bien escrita, si digo simplemente que Antonio escribe bien, o que tiene una trama que engancha, o unos personajes profundos, o una prosa elegante y delicada. Necesito la metáfora, porque para hablar de lo inefable, la metáfora es la única herramienta que vale. Bajamares es mucho más que una historia, es en sí mismo un naufragio inmenso y multidimensional. Es una cadena de naufragios en el tiempo y en el espacio, naufragios literales y figurados, creadores y aniquiladores del macrocosmos y de muchos microcosmos, incluso de los que no saben que están siendo aniquilados. Contienen toda la espuma, todo el agua, todos los bajíos, toda la furia de la naturaleza, que no es que sea malvada, es que simplemente es pues despiadada, como dicen en Interstellar, que es una peli que me gusta mucho, la de Nolan. Bueno, tendría mucho que decir, pero como no quiero alargarme, bueno, solamente quiero avisar, para quien no lo haya leído también, del uso del tiempo, que transcurre de una forma muy subjetiva. Bueno, el tiempo siempre lo es, y ahí está la gracia, que seas capaz de plasmar esa subjetividad del tiempo tan bestia y de una manera tan efectiva y tan embaucadora, que lleva al lector a escenas tan inesperadas como lacerantes. Y no menciono ni una, porque si no, de verdad, destripo, y quiero que el lector sufra como yo sufrí. Otro de los elementos centrales es el uso del lenguaje, y voy a terminar ya. Como soy de formación clásica, soy helenista de profesión, pues tengo una de formación profesional también, entonces soy súper fan de los nombres parlantes. Curiosamente, ningún personaje tiene nombre, son todos anónimos, pero los lugares sí, y tienen nombres parlantes, que es, evidentemente, claro, Malamuerte y Roquespino son nombres que encajan perfectamente con la descripción de esos lugares y con la vida que se lleva en ellos. Pero claro, la curiosidad es, caramba, ¿hay una inspiración real para esto? Y esa es la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Qué bonito todo lo que has dicho. A ver, Malamuerte y Roquespino son dos lugares literarios, lógicamente, pero también son dos lugares mentales. Tú misma lo puedes descifrar por los nombres. Malamuerte es el lugar de donde se huye. Porque bueno, para quien no lo sepa, Malamuerte es el pueblo donde el farero pasó su infancia, su adolescencia, y de donde luego quiere huir y que no quiere volver a tocar en su vida. Y Roquespino es el nombre del islote donde se instala y pasa 60 años de su vida. Bien, Malamuerte es la opción mala, es la opción peor. Es allí donde han nacido sus traumas que le abocan a huir para siempre y a no querer saber nada de nadie, y son unos traumas que luego se desvelan más o menos al final de la novela para que la gente para que el lector tenga una explicación de por qué se ha ido, aunque realmente no habría hecho falta, pero bien. Y Roquespino es la opción menos mala. Es la opción menos mala, pero fíjate que se llama espino, porque hay un sufrimiento, ¿no? Está el sufrimiento de la soledad, y está el sufrimiento del paso del tiempo sin tener nada con que llenar las horas. Y hay varias reflexiones, tú lo acabas de decir muy bien, sobre el tiempo y sobre el significado del tiempo, ¿no? Roquespino es la opción menos mala y Malamuerte sería la peor. Pero entre uno y otro hay unas reflexiones también. En apenas una página del libro, el guardafaros reflexiona sobre la posibilidad del suicidio. El suicidio es una maravilla que exista, ¿no? Porque es la última carta, la carta que tenemos todos para jugarla, cuando el suicidio es mejor que todas las demás opciones. No vamos a decir si el farero al final la usa o no esa carta, porque es importante que el lector la descubra por sí misma, pero está muy bien visto que esas dos cartas que se llaman Malamuerte, que es la mala, Roquespino, la menos mala, pero que incluye una penitencia, incluye un sufrimiento, son las
las que quedan a uno y al otro lado de la carta intermedia, la posibilidad que queda, que es la carta del suicidio. Gracias, Rosa. Muy bien, seguimos con Pedro Ojeda, narrador y poeta, doctor en Filología Hispánica y premio extraordinario del doctorado de la Universidad de Valladolid, especialista en literatura española de los siglos XVIII a XXI, teatrólogo y asesor de compañías de teatro. Ha publicado decenas de libros y artículos especializados. Pedro, tu turno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, es un placer veros a todos. Quiero agradecer muchísimo a Vicente toda esta labor de convocarnos, de moderarnos y de gestionar, que esto no es tan fácil como parece. Y sobre todo quiero agradecer a Antonio la invitación a participar aquí. Fue muy agradable conocernos en Portillo después de haber estado durante unos años siguiéndonos a través de las redes sociales o a través de los escritos que iba publicando Antonio. Entonces, para mí fue un placer el encuentro y queda pendiente, como él sabe, la presentación en Valladolid, que ha sido truncada por estas circunstancias, pero bueno, yo supongo que antes o después, como la buena literatura no caduca, antes o después podremos volvernos a encontrar por aquí y ser libres y hacer presentaciones sin mascarilla y todas estas cosas, ¿no? E incluso sin redes sociales, sino en el tú a tú. Bien, a mí Bajamares me interesó muchísimo, como todo lo que había leído antes de Antonio, porque en principio me interesan los retos. Y esto es un reto, escribir una historia de una persona, un farero o quien sea, que su espacio-tiempo es muy reducido, su vida es rutinaria, cotidiana, durante 60 años, eso es un reto. Y entonces yo creo que Antonio, entre muchas cosas, ¿no? A lo mejor le ha surgido la idea a partir de una imagen, pero yo creo que a Antonio le van los retos. Y esto es un reto muy profundo, porque cómo sostener una historia, una fábula y sobre todo cómo sostener la atención del lector durante todas estas páginas contando la historia de una persona cuya vida se reduce exclusivamente a estar cuidando de un faro un día, otro día, que no se toma vacaciones, que va reduciendo su actividad social, que cada vez habla menos con su único contacto con el mundo, ¿no? Y eso es un reto y a mí me interesó, porque yo, Antonio, te voy a confesar, yo según iba avanzando en la lectura, yo iba esperando que te traicionaras. Digo, ¿cuándo se va a traicionar Antonio y va a sacar a este personaje de una manera o de otra manera de esta isla? Y Antonio no lo hace. El Bajamares mantiene ese reto, ese pulso continuamente. ¿Cómo lo hace? Que es uno de los grandes logros de esta novela, que yo creo que es apasionante para el lector. Primero a través del lenguaje. Evidentemente ya se ha señalado en esta conversación cómo Antonio construye con un lenguaje muy atractivo, que puede incluso tener varios registros. De hecho, hay varias voces en esta novela, ¿no? Como se ha señalado. Y entonces ese lenguaje puede tener la calidad lírica más profunda. Algunas de las páginas son microrrelatos poéticos maravillosos. En cambio, en otros es la realidad más cotidiana, puede ser soez, puede ser humorístico, es decir, ese continuo, pero no pierde el tono. Curiosamente, uno de los grandes logros de esta novela es que va transitando por diferentes formatos lingüísticos, diferentes formas de enfocar el tema, pero no va a perder nunca el tono ni el pulso narrativo. Eso es magnífico. Y luego también, ¿cómo lo va a hacer? Va construyendo la novela. Yo creo que una de las cosas también más logradas de la novela es que va promediando los incidentes de esa fábula, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde el arranque, que es maravilloso, lo del ojo encontrado en el pez, eso es una maravilla, ¿no? Que va a continuar
a lo largo de la novela, pero luego nos va a ir sorprendiendo. Cuando pensamos que no puede sorprendernos más, de repente aparecen los lagartos, la historia de los cangrejos, su relación con el mundo, un perro o no perro, es decir, continuamente está sorprendiendo al lector, proponiéndole objetos o situaciones concretas o algunos recuerdos mínimos, pero que son necesarios para comprender el personaje. Y entonces uno llega a entender este personaje, ese personaje construido desde la soledad, porque otro de los grandes logros es esta relación del individuo con lo que fue y con la sociedad a la que pertenece. Y este personaje, el farero, va a ir abandonando cada vez más esa sociedad, va a ir rompiendo todas las cosas que le van conduciendo, o alguna de las cosas maravillosas es su ruptura con el dinero, que eso explica mucho, ¿no? Es una ruptura que no es teórica, sino incluso física. Ahí lo dejo para quien lo lea, ¿no? Esa ruptura con el dinero, o esa ruptura con la palabra, va olvidando palabras hasta la obsesión de tener una enciclopedia con la que poder volver a recuperar algunas palabras, ¿no? Esa construcción de ese personaje a través de esa relación con la soledad, con la sociedad de la que parte, que se va construyendo desde los elementos más rutinarios, porque él tiene que cumplir una rutina, ¿no? Es que no se nos olvide, él tiene que encender el faro, apagar el faro, comer, hacer otras necesidades a lo largo de la novela, pero tiene que mantener esa rutina. Y en esa rutina, en los huecos que le deja, que son muchos, esa rutina es donde vamos encontrando, donde vamos a encontrar lo maravilloso, la maravilla, porque curiosamente la maravilla se encuentra en esta novela a partir de la rutina, de esos huecos rutinarios y de la introspección. Este personaje, curiosamente, va a hacer, habéis hablado antes del sufrimiento y demás, en el fondo es casi un proceso de ascética, ¿eh? Es un proceso en el que como los ascetas de todas las religiones van a través del sufrimiento, del abandono, de la renuncia, van a encontrar la verdadera clave, que es lo que va buscando este personaje, o a lo mejor no lo va buscando tanto, pero lo encuentra al final de la novela, que es la verdadera razón de su propia existencia. Esto es magnífico y todo se hace con una forma de narrar muy atractiva, porque nunca se aburre el lector. 60 años en un islote cuidando un faro y el lector no se aburre en ningún momento, ¿no? Se va sorprendiendo. Yo creo que eso es una maravilla que ha conseguido Antonio. Bien, y entonces mi pregunta iba por un lado muy concreto. Claro, todos sabemos que el azar de los premios hace que una novela que se ha escrito antes salga después, desordena un poco la cronología de escritura de los narradores o de cualquier autor. Antonio además ha ganado muchos premios de relato corto, tiene publicadas ya estas novelas de las que se ha hablado. Entonces, para organizar un poco al lector que nos está escuchando desde fuera, o el lector nuevo de Antonio Tocornal, yo le quiero preguntar qué posición tiene esta novela en su proceso de escritura, en su historia con la novela, en su historia con la narración, dónde la colocaría y qué caminos se pueden cerrar en esta novela y qué caminos se pueden abrir, o simplemente, como ha dicho Antonio, es una forma de dejarse llevar en cada momento por cada novela. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Me ha encantado tu disertación, como siempre acertadísima, y además se nota que has hecho esto 40.000 millones de veces y que lo haces muy bien. Bien, la pregunta tuya es hasta ahora la más sencilla, porque cuantificar mi obra es muy sencillo. Aparte de algunos pequeños ensayitos sin publicar y algunas reseñas publicadas y breves incursiones en la poesía que no publicaré, aunque me aspen por una cuestión de vergüenza torera, yo he publicado, he escrito 5 novelas, de las cuales hay 3 publicadas, la siguiente saldrá en 2 meses, y unos 100 relatos, más o menos. Bien,
es para situarnos, porque tu pregunta es dónde encuadra Bajamares dentro de toda esta producción mía, ¿no? Yo creo que todo artista sabe, lo sé por los pintores, escultores, músicos y escritores que conozco, todo artista sabe cuando está haciendo una obra que destaca sobre el resto de sus obras, cuando está haciendo algo que no es rutinario, que no es una obra más. Y se da cuenta, yo creo que se da cuenta cuando está ante algo que es irrepetible. Si miramos la cronología de cualquier escritor del que podamos pensar, podemos determinar cuál es su obra principal o su periodo principal, y luego vemos que tiene obras menores, anteriores e incluso posteriores. Se me ocurre, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, lo que está escribiendo últimamente, estaréis de acuerdo, que tiene poco que ver con sus obras principales. Bien, esta sensación de estar con algo entre manos que es especial, la he sentido muy pocas veces en la vida. La he sentido de entre los 100 relatos, me ha podido pasar con 4 o 5, y me ha pasado con esta novela, me ha pasado con Bajamares. Porque mientras que la estaba escribiendo, estaba en un estado de felicidad total, estaba en un estado de alucinación, de comunión íntima con la obra. Y, no sé, tenía la sensación de estar escribiendo una novela con una intensidad y con una profundidad que me temo que no voy a ser capaz o me va a costar mucho trabajo repetir en el futuro. Que no pasa nada, pero es la sensación que tenía. Y espero que esto que he dicho no parezca muy pretencioso. Es la verdad. Gracias, Pedro. Muy bien, Antonio, gracias, Pedro. Vamos ahora con Mónica. Mónica Crespo, escritora, licenciada en Sociología, profesora de la UNED e imparte talleres de escritura creativa desde el año 2000. Mónica, tu turno, gracias. Ahora, gracias Vicente por darme paso. Y bueno, buenas tardes a todos y bueno, tengo que añadir, como todos los demás, que es un placer enorme estar aquí esta tarde y bueno, la verdad que conocer a Antonio fue un regalo, ¿no? Fue una sorpresa, fue un encuentro en Bilbao y desde entonces hemos estado en contacto y la verdad que cuando me llegó Bajamares, empecé a leerlo con muchísima curiosidad. Ya sabía que tenía una trayectoria como escritor muy, muy potente porque no hay más que ver la cantidad de premios que ha ido acumulando en los últimos años, ¿no? Y eso es un aval importante. Pero bueno, Bajamares me pareció, cuando la empecé a leer, algo muy especial, un mundo, un universo muy rico al que empecé a entrar con mucha... ¿cómo decirlo?, con mucha delicadeza, de una manera muy serena. Me entretenía muchísimo este personaje, este farero, ese mundo que se iba describiendo incluso con una descripción física, geográfica en nada más comenzar, ¿no? De dónde nos ubicaba. Incluso llegué a buscar en internet si existía realmente ese espacio geográfico y si tenía una realidad física y una correspondencia, ¿no?, para ubicarlo. Entonces, bueno, la gran sorpresa ha sido cuando entras de lleno a este universo, porque es un universo, una cosmogonía la que crea este personaje, la que crea Antonio a través de este personaje, y te ves inmersa y azotada por la naturaleza, por un personaje que vive midiéndose constantemente precisamente con esta fuerza de la naturaleza, el azote del mar, el entorno que es tan agreste y tan duro y a la vez tan alucinante, como has dicho tú. Yo he tenido esa sensación, ¿no?, de que a la vez un entorno casi onírico, porque se debate muchas veces entre la vigilia y el sueño, lo onírico, y hay una progresión, que es lo que quería decir desde el inicio, ¿no?, que entras a Bajamares como en baja mar, pensando que es un universo plácido, más o menos tranquilo, delimitado, acotado en el tiempo y en el espacio, con un único personaje, y se te abre un mundo que a mí me he sentido como que me arrasa, ¿no?, que me ha abierto muchísimas vías de exploración
Estoy entusiasmada con la novela por todo lo que me ha suscitado. He seleccionado 3 fragmentos que son breves, pero que para mí son muy representativos y que me gustaría leer si nos da tiempo. Pero antes de hacer esa pequeña lectura y luego trasladarte una pregunta, Antonio, me gustaría decir unas cuantos o señalar algunos aspectos que bajo mi punto de vista son muy importantes en la novela y a tener en cuenta, o bajo mi punto de vista por lo menos, que me han llamado mucho la atención. Me parece que es un artefacto prodigioso de voces, es un ejercicio de polifonía, de manejo de puntos de vista, de diferentes documentos, como decía Pedro, de múltiples registros, desde el registro administrativo a la voz en primera persona, a narradores en tercera persona, al singular, y todo eso coexiste con una naturalidad y una alternancia pasmosa, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera estado el índice, también por sacar una pega, por decir algo, el índice que hubiera estado al principio, porque yo lo he estado manejando constantemente para analizar la estructura, tomar notas y ir viendo la alternancia de las voces, ¿no? Realmente ese índice es un elemento para trabajar la novela en su lectura, porque me gusta trabajar y tomar notas mientras leo. Me parece que en cuanto al estilo está escrito con un gran lirismo y una sensibilidad enorme, pero que también alterna lo grotesco, incluso lo escatológico, con una sublimación de la naturaleza y con extremos también, como decía, entre lo más administrativo y lo más poético. Me gusta muchísimo también que se trabajan determinados motivos, que son muchas veces objetos, o en este caso ya los voy a enumerar después, o elementos, que son motivos recurrentes que se van trabajando en la novela de tal manera en que se convierten en símbolos propios que están presentes a lo largo de toda la novela y que lo sabe sostener desde el inicio hasta el final, ¿no? El primer objeto en este sentido que aparece es el ojo azul de cristal que está en el interior de un pez. Y al final de la novela, no quiero desvelar mucho, pero con ese ojo al que se asoma el farero, el ojo de la ballena, pues también hay un cierre y es una estructura circular a través de este motivo. Otra cuestión que parece muy interesante, bueno, voy a enumerar, si me permitís, estos motivos o símbolos que bajo mi punto de vista pues son magníficos, que es cómo trabajas el ojo. La mariposa, que también luego está presente al final, ¿no? La mariposa, que es un hito, casi es como un momento de iniciación para el personaje, es un recuerdo de su niñez que le marca profundamente y al final también de la novela aparece esas alas de mariposa que se deshacen, y la ballena, que es un símbolo que además trabajas muy bien porque partes de lo que es la artesanía de construir con la ballena de madera como mensajes lanzados en una botella, pero mensajes lanzados al mar con esta forma de madera, ¿no? de ballena tallada, y que el mar le devuelve una ballena real, inmensa, ¿no? Y que le posibilita esa catarsis última, que no voy a decir mucho más para no revelar el final, pero esa gran catarsis que resuelve el final, ¿no? Otra cuestión que está muy presente es todas las resonancias borgianas que por lo menos yo he detectado o he interpretado, ¿no? Que tienen que ver también con este ojo. A mí me parece que el momento en el que él se asoma al final al ojo de la ballena es como una especie de gran Aleph, ¿no? En el momento en el que ve todo lo del mundo, del universo, todas las manifestaciones del mar, de marinas, de las antípodas, etcétera. Está también muy presente la idea del otro, del doble, del socias, que luego en un momento de la trama se revela precisamente a qué se debe esa constante referencia y esa reflexión constante con el otro, con el ojo, con el espejo, con el doble, con el socias. No quiero revelar más información, pero quienes han leído la novela creo que lo van a identificar. Y por último, este saber enciclopédico, ¿no? También, no sé si lo has hecho de forma deliberada, pero sabemos todos que Borges era un gran lector de la enciclopedia británica, y este amor por las palabras y esta forma incluso de estudiar la enciclopedia, seleccionar fragmentos, cómo está atravesado también de referencias clásicas, ¿no? De personajes de Hebe, la hija de Zeus, etcétera, ¿no? De mitos clásicos que también están presentes a través de la enciclopedia. Y por último, es que estaría hablando toda la tarde, perdonadme, es que hay tantas cosas interesantes para decir. Y por último, esta idea de la posibilidad, ¿no? La posibilidad y las posibilidades
que yo he hecho un pequeño, como por decirlo así, un pequeño registro de dónde aparece. Empieza en la página 96, menciona la posibilidad con los bajamares. En la 138 aparece también sobre la posibilidad de beberse una botella de vino que le regala el barquero, pero prefiere dejarla como una posibilidad. En la 152 habla de la posibilidad realizable de determinadas perversiones. En la 166 hay una referencia a un mar de posibilidades lingüísticas y habla de la lógica y de la lírica. En la 176, con la hermana muda, el barquero, que se le ofrece, que también es una posibilidad que no se llega a concretar, pero lo deja ahí, ¿no? Para que el barquero siga pensando en esa posibilidad. En la página 202 habla de la posibilidad de haber salvado muchas vidas siendo farero, pero nunca lo vas a saber, ¿no? Si fue así o no. Y aquí conectas el sentido de posibilidad con la ignorancia, ¿no? La posibilidad, en definitiva, es la ignorancia porque nunca se llega a saber. En la 214 aparece de nuevo el motivo, la idea de la posibilidad, como mensajes que se lanzan en esas botellas, y ahí también conecta con la escritura, ¿no? La escritura y la literatura como un ejercicio también de generar una posibilidad de diálogo con otros, sin llegar a saber tampoco quién lo va a leer, ni siquiera si te van a leer. Así que, bueno, me parece que es una obra que es un artefacto, como decía al principio, para varias relecturas incluso. A mí me ha parecido fascinante, aparentemente simple y sencilla en el inicio, porque el planteamiento inicial es muy concreto y muy sencillo porque es un personaje en una isla, pero lo que va creciendo se despliega con una potencia impresionante. No sé si ha agotado el tiempo y... Sí, y entonces, bueno... Si quieres leer un poquito, rapidillo. Sí, voy a leer un fragmento solo, muchas gracias. Me parece que esto tiene que ver con el título también y con esta idea de posibilidad. Ya desde aquella lejana época de mi niñez, si hubiese tenido que elegir entre el día y la noche, entre la vigilia y el sueño, habría elegido sin duda una vida durmiendo, porque es durante el sueño cuando las posibilidades se abren. De la misma forma, si tuviese que elegir entre las horas de pleamar y la de bajamar, prefiero las bajamares, porque es en esas horas cuando revive la posibilidad, cuando la muerte acecha y cuando un día, de forma inesperada, puede ser diferente de todos los demás. Me parece que aquí hay muchas claves. El personaje también de niño desea que cambie, que haya un cambio, una ruptura en la temporalidad, y tiene que ver también con su padre, con un suceso en su infancia. Y bueno, pues también aquí me parece que esboza la esencia de lo que es Bajamares. Y bueno, tenía seleccionados un par de fragmentos más, pero por una cuestión de tiempo, pues quizá me voy a contener. Ah, perdón, la pregunta, que no, esto no se va a quedar así. Sí, te quería preguntar precisamente por la estructura, ¿no? ¿Por qué montar todo este texto, ¿no? Lleno de capas y niveles que dialogan entre sí además? Porque estoy recordando también el episodio de la vaca muerta que aparece, que luego también se conecta. O sea, hay un ejercicio y una arquitectura realmente pensada y exigente en la hora de componerla, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a tomar esta decisión y a encontrar que la forma que necesitaba esta historia era esta y no una convencional con un único narrador, por ejemplo? Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Veo que lo has leído muy bien, tú también. Bueno, ¿por qué esa forma? Imagino que te refieres a las diferentes voces, pues porque... A la estructura. Claro, ¿cómo cuentas una historia en un sitio donde no pasa nada? En un sitio donde cada día es igual y donde la acción se desarrolla durante 60 años y donde no hay nada, solo hay arena y viento y hay lagartos y el cementerio de los marineros naufragados. Y bueno, la visita quincenal del barquero, con quien ni siquiera cambia apenas 3 o 4 palabras. Eso solo se puede narrar, o así lo pensé yo al principio, solo se puede narrar desde el punto de vista del guardafaros, o sea, en primera persona. Y de hecho lo primero que escribí
Pues los primeros párrafos que escribí fueron algunos párrafos en primera persona. Concretamente, el primer párrafo que escribí ahora mismo está en la página 19 y es el guardafaros el que habla. Y decía, esto es lo primero, es digamos, el párrafo fundacional de la novela. Dice, la felicidad está sobrevalorada, la juventud está sobrevalorada, el sexo está sobrevalorado, del amor no sé nada. Del dinero tampoco, pero creo que está sobrevalorado. La longevidad está sobrevalorada. La soledad y el silencio, sin embargo, están infravalorados. La soledad, el silencio y, por encima de todo, el tiempo que uno pasa durmiendo. Y luego esto enlaza con lo que tú has leído. Esto era, durante un tiempo, esto iba a ser el principio de la novela. Empecé con la voz del guardafaros y me di cuenta de que no bastaba, de que era imposible contarlo todo con esa sola voz, ¿no? Y empecé a hacer pruebas con una voz bueno, con un narrador omnisciente, lógicamente, y fui llevando varios documentos al mismo tiempo. Luego introduje el narrador en tercera persona, que es la voz del barquero, y luego introduje al final del todo estos dos elementos que son los documentos administrativos y un pequeño capítulo muy corto, que es el de la voz de la madre muerta, un monólogo interior. Tú me decías antes que había referencias a Borges, y es verdad, has visto muy bien que las visiones del guardafaros dentro del ojo de la ballena es un Aleph marino de alguna forma, pero también el capítulo del monólogo interior de la madre muerta es un homenaje al capítulo 18 del Ulises, ¿no? Es el monólogo interior de Molly Bloom. De Molly. Sí. Y una vez que tuve todos esos capítulos por separado, pues solo tuve que barajarlos y ordenarlos. Y al final, pues como algo mágico, la novela surgió y se mantenía la arquitectura y no se caía. Seguimos con José Vicente Pascual, escritor que ha ganado premios tan importantes como el Azorino, el Café Gijón, y ha colaborado en distintos medios escritos como El Diario Ideal, La Opinión de Granada, y actualmente forma parte del equipo de redacción de la revista digital El Manifiesto. José Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por este rato tan agradable que estamos pasando, más y hablando de una novela tan significativa para todos los que estamos aquí como es Bajamares, de Antonio Tocornal. Yo creo, humildemente, que fui de los casi primeros lectores que tuvo la novela. En aquella famosa mesa redonda que participamos en Granada, en la Facultad de Ciencias de la Educación, me dio Antonio a leer, era una tablet, era la tablet o era un portátil pequeñito, un notebook de aquellos. Y nada, leí las 2 o 3 primeras páginas. Me parecieron fantásticas. El ojo oculto en el vientre del mero y tal. Me parecieron fantásticas. Quedamos con el compromiso de que me la enviaría por correo electrónico y efectivamente, y me llegó la novela al mismo tiempo que la noticia de que había ganado el premio de la Diputación de Córdoba de novela corta, cosa que por otra parte me pareció de lo más lógico y de lo más razonable, teniendo en cuenta la categoría literaria que en ese momento yo estaba descubriendo en esa novela, ¿no? Entonces, como todos vosotros habéis hablado tanto del crecimiento y el desarrollo psicológico, emocional y sentimental del personaje, del principal, del farero, como de la simbología profunda que hay en el desarrollo de la trama argumental, yo me voy a referir a algo más sencillo, más simple, que es el propio argumento de la obra. El propio argumento de la obra que en sí, claro, más fácil no puede ser. Un señor, esto lo digo para la gente que no haya leído la novela, que nos esté oyendo, no voy a hacer ningún spoiler porque el argumento más sencillo es imposible. Un señor que vive en un pueblo, Mala Muerte, y decide, bueno, solicitar la plaza de farero del ayuntamiento y recluirse en un roque, una islita que está muy próxima a la costa,
y allí pasar el resto de su vida. Es el naufragio voluntario. A lo mejor estoy barriendo para casa, porque, en fin, Antonio lo sabe, y igual algunos de vosotros lo sabéis, para mí el tema del naufragio es uno de los asuntos fundamentales de la literatura universal. Decía Augusto Monterroso que en literatura hay 3 temas, ya lo sabéis: el amor, la muerte y las moscas. ¿Verdad? Yo pienso, dentro de lógicamente, la humildad de mi criterio, yo no tengo el conocimiento ni la maestría de Monterroso, pero pienso que hay un cuarto asunto fundamental en la historia de la literatura, en la historia universal de la literatura, que es el náufrago. El naufragio es el tema, el asunto del resurgido, del renacido de las aguas, lógicamente el periplo como elemento, como discurrir en el tiempo y en el espacio, en una vía de purificación y de conocimiento, una vía sapiencial, es fundamental para forjar los grandes personajes literarios a lo largo de la historia. Desde el Moisés bíblico al Jonás, igualmente bíblico, que nada menos que a esas alturas del Antiguo Testamento está profetizando los 3 días con sus noches y las 3 noches con sus días que ha de pasar Jesucristo en el corazón de la tierra, igual que él las pasaría en el corazón de las aguas, en el vientre de la ballena. No sé, desde Pinocho a Don Pelayo, el Pelagius llegado del mar, desde el mito del apóstol Santiago hasta el mito de Mordred, rescatado de las aguas, cuando Arturo lo había condenado, igual que a Moisés, ¿no? A ser abandonado en las aguas y para que se lo llevara la tormenta por el rey Arturo, pasando evidentemente por los 2 grandes mitos vinculados al naufragio de la Odisea y, lógicamente, de Robinson Crusoe. Yo pienso que dentro de esta especie de género... Estamos hackeando a José Pascual por no callarse la boca. Me están hackeando por no me pienso callar. Decía que pienso que el personaje de Robinson Crusoe tiene un juego importante en esta especie como de recreación del mito del naufragio a través del náufrago voluntario, que es el farero de Roque Espino, y hay ciertas concomitancias que a mí me llamaron la atención cuando leía la novela. Robinson Crusoe, todos los que hayáis leído la novela lo sabéis, era un náufrago también muy peculiar, porque no estaba en una isla en mitad de los océanos, perdido allí, no. Él estaba en la desembocadura del río Orinoco, en Sudamérica, y él veía la ribera correspondiente de tierra firme, y veía deambular por allí a los indígenas y a los caníbales, aquellos que eran sus enemigos, y también algún otro islote por allí, también lejano, donde también veía aquellas tribus hostiles, ¿no? Y él, ante la presencia amenazante de esa humanidad hostil con la que él se encuentra y que lo tiene más aprisionado en su isla, la amenaza de esa humanidad hostil, que la propia posibilidad de construirse una balsa y remar hasta tierra firme, que al final, por otra parte, no le queda más remedio que hacerlo en compañía de su viernes. El problema es que el farero de Roque Espino no tiene un viernes que le ayude, no a transitar esas pocas aguas que le faltan, que le separan de la tierra firme, sino a transitar los muchos años que le separan de la muerte de su vida, ¿no? Pero, sin embargo, es esa presencia de esa humanidad hostil, de esa realidad de la cual él quiere voluntariamente ser fugitivo, lo que me hacía pensar en la novela de Robinson Crusoe. Por otra parte, Daniel Defoe, que escribió Robinson Crusoe en unas condiciones bastante, vamos a decir, bastante chungas, ¿verdad? Se recluyó allí en no sé en qué pueblín perdido en la campiña inglesa, acosado y perseguido por los acreedores, se perdió, se borró del mapa. Yo creo que se construyó su propio paraíso, ¿no? Su propia isla en la cual el poder fugarse, ¿no? Y poder vivir tranquilo sin que le alteraran la vida ni le alterasen su capacidad para escribir. Precisamente por eso Robinson Crusoe lo que hace es en su pequeña isla es reconstruir a escala, a nivel milimetrado, reconstruir
esa civilización tan británica, ¿no? Tan inglesa, ¿no? De que es el espíritu británico casi colonial, ¿no? De reconstruir el mundo que está mal hecho y lleno de injusticias, de calamidades y de crueldades encarnadas en las tribus aborígenes. Y él él construyó el mundo con su orden perfectamente inglés, todo organizado, llevaba una contabilidad perfecta de las armas que tenía, de los alimentos que tenía, de la munición que utilizaba, etc. Es un poco también lo que hace el farero de Roque Espino. Lo que sucede es que él tiene que organizar un caos impresionante, que es el caos de la naturaleza en torno a él, que no es que representa la pujanza de la vida y la presencia absoluta de la muerte. Y la organiza su realidad a partir de una valoración que él hace de los elementos simbólicos propios de la naturaleza, que son los cangrejos que están allí, que se comen los unos a los otros, los lagartos, los moluscos muertos, los peces que va pescando, etc. Y todo, por supuesto, sujeto al arbitrio, bueno, al albur de los vientos que hagan, de las mareas, de la bajamar, de la pleamar, del tiempo que haga, de la lluvia, etc. Ese caos de la naturaleza es el que organiza nuestro farero de Roque Espino. En definitiva, me parece la novela en sí me pareció una lectura arrebatadora. Y este enfoque me parece realmente un logro importante, un logro que convierte la novela a Bajamares, la convierte en una de las novelas importantes que se han publicado en lengua española en los últimos años. Salvo error o omisión por mi parte, porque yo soy bastante lector, pero no soy un lector voraz, que esté al tanto absolutamente de todas las novedades. Solamente señalo, y ya termino, y esto no se lo he comentado nunca a Antonio, y sí lo quería comentar esta tarde. Pero hace, a la cuestión de un año y medio, publiqué una entradita muy breve en un blog que tengo, ahí, en blog de blogger que tengo por ahí, que se titulaba 10 años, 4 novelas. Y en esa entrada, hombre, un poco, no digo apesadumbrado, pero sí un poco, en fin, un poco pesaroso, comentaba que en los últimos 10 años solamente había leído 4 novelas que de verdad me hubiesen llamado la atención al punto de considerarlas obras insustituibles, obras únicas, obras para mí espectaculares. Quiero recordar que eran novelas que, por otra parte, ninguna de ellas creo que ha tenido ningún gran recorrido. Creo que eran Los Bárbaros, de Jacques Abel, y bueno, y Los Jardines, la saga de Terrebre, de Los Jardines Estatuarios y Los Bárbaros, por una parte. Una novela de Juan Villa, novelista sevillano, al que alguno conoceréis, que El año de Malandar, que para mí es una novela formidable. También está un poco en la línea de Bajamares. La espada de Miguel Mamolín, de mi amigo Antonio Enrique, que es una novela histórica, desde mi punto de vista muy destacable, y Septimio de Iliberis, de Jorge Fernández Bustos. Y decía y yo, de verdad, y lo decía sinceramente porque así es como lo veo. Ya os digo que no soy ningún gran lector, no tengo conocimientos académicos especiales y no estoy absolutamente al tanto de todo lo que se publica, pero de lo que yo había leído, solo esas 4 novelas eran las novelas, digamos, capitales durante toda una larga década, desde los 50 a los 60 años de mi edad. Desde luego ya son 5. Y también lo digo con absoluta sinceridad y con absoluta honestidad, porque por otra parte no tengo por qué hacer esta confidencia para nada, no tengo ningún porqué. Y con Bajamares son 5 novelas las que realmente me han llamado la atención y me han parecido obras de verdad excepcionales. Dicho lo cual, Antonio pregunta, más o menos sobre lo que he dicho yo, he señalado acerca del náufrago y el náufrago voluntario o no. ¿Cómo fue que te dio por escribir de un señor que voluntariamente se recluye en aquel roque, en aquella islita y se convierte en náufrago voluntario? ¿Cómo te dio por escribir sobre un farero? Ya. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Gracias a ti. Uno de los temas principales en la novela, que ya hemos hablado, es la elasticidad del tiempo y cómo el tiempo es elástico. Y muchas gracias por la demostración, porque tus 5 minutos han sido realmente muy elásticos. Pero bueno, no sé si han sido 5.
o han sido más, no lo sé, no llevo la cuenta. Contestando muy brevemente a tu pregunta, porque llevamos 1 hora y media, tiene que entrar Eloy todavía y no quiero abusar de la paciencia de todo el mundo. Yo quería escribir una historia con muy pocos elementos de algo que estuviese al límite de todo. Una novela que hablase de la soledad y que cuando yo pienso en la soledad pienso en los ermitaños, en los estilitas, en los monjes de clausura. Y recordé una película de Buñuel muy antigua, que es Simón del Desierto, que cuenta la historia de... Simón el Estilita. Exacto, que cuenta la historia de un monje del siglo V que expulsan de su orden porque es demasiado severo con la autoimposición de penitencias, y decide construirse una columna y subir sobre la columna, y pasa 37 años de su vida encima de la columna. Antes de subirse a la columna se mete en una cueva y en una cisterna vacía y tal. Y esto le recordará a Josep el argumento de uno de los 3 cuentos espirituales de Cacharian, porque yo creo que está cogido de ahí. Bien, a partir de esta voluntad de escribir sobre la soledad y de la necesidad de encontrar un personaje, yo creo que uno tiene que escribir sobre lo que sabe. Y esto hay poca gente que lo sabe, pero mi anterior profesión estaba muy relacionada con la náutica. Durante los últimos 26 años, además, bueno, yo tenía una titulación de patrón de la Marina Mercante y pilotaba diferentes embarcaciones por el litoral de Mallorca y me ganaba la vida así. Entonces yo manejaba bien el vocabulario marítimo, conocía el mar, conocía el fondo del mar, y entonces yo creo que una persona debe escribir sobre lo que sabe si quiere un mínimo de verosimilitud. Así que una vez que tenía claro que quería escribir sobre un farero, el resto era encontrar la voz. Y la voz la encontré, como le expliqué antes a Mónica. Pues muchas gracias y si te parece, muchas gracias a ti. Si te parece, Vicente, que entre Eloy y vamos cerrando. Sí, terminamos con Eloy. Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, escritor, uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en lengua española. Colabora regularmente en prensa e imparte talleres literarios. Eloy, tu turno. Buenas noches, un placer estar aquí, también rodeado bueno, de amigos, de conocidos, pasar este rato charlando de literatura y sobre todo acompañar a Antonio también en el bautizo de su criatura, ¿no? Me toca ser el último, lo cual no sé si es bueno o malo, porque habéis tenido unas intervenciones muy brillantes todos y habéis dicho ya todo lo más interesante. Entonces, bueno, yo diré lo menos interesante, pero procuraré al menos ser sintético y ser breve para no extendernos demasiado. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo abordé la lectura de Bajamares, digamos, muy abierto de mente, sin ningún prejuicio previo, sin ninguna idea previa, porque salvo un cuento de Antonio, que él tuvo la gentileza de enviarme, un cuento sobre una casa infinita, que me gustó, no había leído nada más de él. Entonces yo entré en Bajamares, digamos, con mucha inocencia, ¿no? No sabía que iba a encontrarme ahí. Y bueno, mi experiencia ha sido muy semejante a la que habéis ido detallando todos en vuestras presentaciones. Bueno, creo que es una novela con una capacidad seductora, hipnótica más que notable. Y yo mientras la leía, sobre todo desde el punto de vista del escritor o del narrador, bueno, admiraba cómo Antonio iba superando ese desafío que es escribir teniendo en gran parte de la novela un solo personaje en un escenario único. Creo que cualquiera que se dedique a escribir entiende bien que esto es un reto muy complicado, aunque como también habéis señalado, pues, él rompe esa posible uniformidad o ese riesgo de aburrir al lector a base de introducir otros puntos de vista, otras voces, el narrador omnisciente o esa redacción, digamos, administrativa en una serie de documentos que incluye, ¿no? Que creo que al final es una novela atravesada de voces y atravesada de puntos de vista.
Entonces, bueno, por esa deformación profesional que tenemos los que más o menos estamos cerca del mundo de la literatura, uno siempre busca alguna reminiscencia, ¿no? O a qué nos puede recordar esta novela. Y es verdad que esta es una novela muy particular que recuerda pocas cosas. Yo encontraba algún eco follneriano, quizá, no sé si Antonio estará de acuerdo en ese juego con las diferentes perspectivas, los cambios de punto de vista, incluso cierta aspereza, ¿no? En la textura del escenario, en la construcción de la atmósfera. Y luego también me hacía recordar una novela que es Sudeste, del escritor argentino Haroldo Conti, donde hay un personaje, hay un navegante que se interna él solo en su embarcación por el delta del Paraná y va contando un poco también, bueno, creo que es una novela que puede tener algún punto en común por esa voluntad de hacer un retrato muy despojado y casi sin agarraderas de una situación de soledad límite, ¿no? del ser humano prácticamente sin contacto con nadie más. Entonces, reconociendo esa maestría de Antonio a la hora de ser muy riguroso en esa construcción de la soledad y no buscarse trucos, efectos, puntos de giro, sorpresas que aliviaran esa tensión estructural. Reconociendo ese talento, a mí, sin embargo, hay dos episodios de la novela que me resultan particularmente logrados, que disfruté mucho durante su lectura, que ya se lo comenté a él, que curiosamente son los dos episodios en los que hay una interrelación del guardafaros con otros, ¿no? El primero es lo tengo por aquí el libro marcado, el primero es el capítulo titulado Voz del Narrador 4, en el que se cuenta cómo este hombre, lo habéis mencionado ya, decide ampliar su educación adquiriendo una enciclopedia, digamos, de peso, ¿no? Porque son un montón de volúmenes, hasta el punto de que tiene que ir un operario de la editorial a instalarle un mueble en el que va colocado todos los tomos de la enciclopedia y a instruirle sobre el funcionamiento de la enciclopedia, ¿no? Como si fuera un programa informático, ¿no? Entonces ese capítulo me parece escrito con una maestría absoluta, con un sentido del humor muy subterráneo, porque bueno, este hombre se siente mal en el trayecto, se marea, vomita, todo, en fin, llega a la isla en unas condiciones catastróficas para esa tarea delicada que le han encomendado, esa misión de montar la enciclopedia y dejársela bien preparada, ¿no? Y yo ahí noto, Antonio, como que tú estás disfrutando mucho escribiendo, que te estás riendo sin mostrarlo claramente, porque yo creo que estás siendo consciente de que estás haciendo también disfrutar al lector, que va a entrar en ese juego a través de esa narración que tú haces con un tono precisamente como muy solemne, ¿no? Parece que es la visita al virrey, casi, ¿no? Me recordaba a veces a narradores latinoamericanos cuando narran a García Márquez, otros que narran esa época, ¿no? Entonces tú le das mucho empaque a algo que por dentro, en el fondo, tiene un flanco muy ridículo, ¿no? Y muy exagerado. Ese es un episodio que yo disfruté muchísimo y que te agradezco que hayas escrito. Y el otro es algo que habéis mencionado, que es cuando el barquero, con el que tiene una mínima interacción social, le sondea para ver si él está en disposición de aceptar como posible novia, como posible pareja, no sabemos bien qué, a la hermana del barquero, que es una mujer muda, ¿no? Que lo cual también le da algo especial, porque esta mujer sale de un matrimonio desgraciado, ha sufrido mucho y además se lleva a matar con la esposa del propio barquero, y de alguna forma nos viene a decir que este hombre tiene un problema y la solución a su problema sería encasquetársela, con comillas, al pobre farero, que escucha toda la defensa, todo el elogio que el barquero hace de su hermana muda. Y hay un
momento de suspense, que quizás es mejor no aclarar, donde no sabemos, donde notamos que el guardafaros se piensa y tiene ahí ese dilema de debo aceptar esta proposición, porque claro, es un hombre que está muy solo, que tiene muchas necesidades sexuales, entonces, por un lado, tener ahí una mujer hacendosa, que además es muda, no le va a perturbar demasiado, es una tentación fuerte. Por otro lado, es introducir a una presencia extraña a su especie de paraíso frágil que se ha construido, ¿no? Solitario. Entonces, bueno, esos dos capítulos tengo que felicitarte, Antonio, porque yo los disfruté especialmente y me hicieron muy feliz, y creo que ahí enriquece mucho y complementa muy bien ese contraste entre las escenas que son de pura soledad, de puro solipsismo del guardafaros, con esa interacción muy irónica que tienes y resuelta a la perfección, ¿no? Entonces, para no extenderme más, sí quiero hacerte una pregunta, porque yo creo que tu novela, o al menos yo tengo esa percepción, no sé si estarás de acuerdo, para mí tiene una cualidad extraña que hace que, en cierto modo, sea o parezca literatura temporal, ¿no? Yo me imagino tu novela leyéndola sin ninguna referencia del nombre del autor, del idioma en que se ha escrito, y para mí sería imposible averiguar. Si me dijeran, adivina quién ha escrito esta novela, no sabría decir quién la ha escrito, ni siquiera en qué lengua ha sido escrita, en el caso que se trate de una traducción, ni a qué tradición pertenece, ¿no? Me parece que es una novela que parece que no tiene tradición o incluso parece inventar su propia tradición. Ya digo que esta es mi impresión como lector. Entonces mi pregunta sería, si tú te sitúas en una tradición literaria determinada, o lo puedo plantear de otra manera, si te sientes heredero de algún movimiento cultural que te haya servido de referencia o estímulo a la hora de crear Bajamares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eloy. Es un privilegio tenerte aquí y escucharte. Inventar su propia tradición. ¿Puede aspirar un escritor a algo más elevado que eso? Yo creo que no. Antes de contestar a tu pregunta, a propósito de los dos capítulos que te han hecho reír, tengo que decir que yo tengo una cierta tendencia a la incontinencia en el humor. Es más, a veces acepto trabajos de corrector de estilo, de lector para asesorar a otros narradores, y muchas veces tengo problemas para explicarles que una cosa es el humor propio de la narrativa y otra cosa es el humor propio de un contador de chistes o de un monologuista, ¿no? Y no se lo suelen tomar muy bien. Entonces, en esta novela he tenido que comer de mi propia sopa y retenerme mucho para dejar solamente un par de pinceladas humorísticas que refuercen la trama dramática. En cuanto a tu pregunta sobre las tradiciones, verás, yo empecé a escribir, tenemos la misma edad, ¿vale? Y tú y yo, y además los dos tenemos la misma formación artística, o sea que tú me puedes entender muy bien. A diferencia de tu trayectoria, yo empecé a escribir muy tarde. Yo hasta que no tenía 45 años no empecé a percibirme a mí mismo como escritor. Escribía antes, pero no quería publicar nada de lo que pudiera avergonzarme más adelante, ¿no? Entonces, antes de ese comienzo de percepción de mi propia persona como escritor, pues he tenido tiempo de leer mucho. He sido lector puro durante 40 años. He leído mucho, de forma muy desordenada. Cada lectura me llevaba a una lectura nueva, se ramificaba, yo creo como a todo el mundo. Y tenía y sigo teniendo muchas lagunas. Pero es verdad que cuando empecé a escribir ya tenía muchas lecturas, tenía miles de lecturas digeridas, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de lo que decía Vila Matas, decía que al fin y al cabo la escritura no es más que la última gota de la destilación de todas las lecturas anteriores. Yo no he tenido nunca, ni me gusta hablar de cánones,
porque siempre he oído del canon o del concepto de canon, porque creo que uno tiene derecho a cambiar de opinión e ir adaptando su canon cada vez que termina un libro, ¿no? Pero hay cosas que son esenciales. Me gusta lo simple, lo sencillo. Yo soy un relatista más que un novelista. Curiosamente no tengo publicado ningún libro de relato y tengo varias novelas publicadas, ya vendrá algún día. Pero siempre recuerdo lo que decía Borges cuando le preguntaban por qué no escribía novela. Borges decía que es que la novela siempre está llena de cosas de relleno, de tazas, de muebles, de sombreros de señora. Entonces yo intento huir de eso. Y también suelo ser más afín con los autores que escriben en mi idioma que con las traducciones. El otro día, viendo la presentación que le hiciste a Javier Morales de La moneda de Carver, que por cierto estoy leyendo ahora con mucha fruición, ambos coincidíais que había una santísima trinidad para muchos cuentistas, que son Carver, Cheever y Chekhov, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero a mí, si me dan a elegir, yo prefiero los que escriben cuentos en castellano. A mí dame un libro de Felisberto Hernández, o de Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, o de Juan Rulfo, ¿no? O de incluso Jorge Iranguer Gorkia. Y por último, una de las cosas que estoy haciendo ahora voluntariamente, después de 40 o casi 50 años ya, ¿no? Habiendo leído autores mayores que yo o autores muertos, estoy buscando autores más jóvenes que yo y estoy aprendiendo mucho de ellos. Nuevos lenguajes, nuevas formas de organizar la estructura narrativa. Y yo creo que un autor, cuando llega ya a nuestra edad, yo creo que es muy importante, si quiere seguir avanzando y seguir aprendiendo, abrirse a estas nuevas lecturas de generaciones, incluso de millennials, ¿no? que podrían ser ya nuestros hijos. En fin, no me extiendo más. Te doy las gracias. Le doy las gracias a todos los que habéis intervenido. Para mí ha sido un privilegio, ha sido uno de los mejores días de mi vida. Pido perdón por el espontáneo, que no sé dónde estará. Y nada, por supuesto, muchas gracias a los que os habéis conectado. Y si acaso dejo a Vicente para que se despida. Y un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias también a ti, Antonio, a todos y incluso al espontáneo, que ha sido el único que de momento ha dicho algo. No sé si alguien quiere hacerte alguna última pregunta o algunas preguntas más para terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora ya que la haga en directo directamente. No hace falta que lo pasemos por el chat, y si no, os quiero compartir esta pantalla donde, a ver si lo encuentro. Creo que lo estáis viendo. ¿Estáis viendo algo en pantalla o no? Sí, señor. Bien, pues ahí tenéis el correo de Antonio y la página que yo os recomiendo que visitéis, de antoniotocornal.com, que él llama de relictos, donde podéis encontrar relatos suyos, parte de sus novelas. Y si alguien quiere comprar el libro, pues obviamente se compra en librerías, como comentábamos, y también se lo puede encargar aquí, en este correo de aquí, lo puede encargar a Antonio para que él se lo envíe firmado. Por lo tanto, tenéis cualquier opción. Muchas gracias a todos, y ha sido un placer compartir con los 8 amigos, con los 7 amigos, con 8 con Antonio y con todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.